Dice así la palabra de nuestro Dios: el fin de todo el discurso oído es este: temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es el todo, anote bien eso, del hombre. Porque Dios traerá toda obra y juicio juntamente con todas cosas encubiertas, sean buenas o sean malas. Amén, amén y amén. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Si había un hombre de Dios y un siervo de Dios que fue exitoso en su tiempo, fue este hombre llamado el rey Salomón. Dice que no hubo hombre más rico y más sabio y más influyentes, entra el serrucho, en la sociedad, en los reinos de aquel tiempo, que este hombre. Y nada más y nada menos que fue un hombre que era siervo de Dios, que era del pueblo de Dios, que era su hermano también y mi hermano. ¿Cómo es eso, pastor? Era su hermano y era mi hermano también. Porque dice que la salvación vino de los judíos, hermano. Aunque los judíos rechazaron a Jesucristo el Mesías, óigame bien, la salvación vino de ellos. Porque ¿qué era Jesús? Judío. ¿Y qué eran los 12 discípulos? Judío. ¿Y qué era el rey Salomón? Judío. Por ende la salvación vino de los judíos. Mas los judíos no lo quisieron. Y alabado sea el Señor que lo rechazaron. Porque dice que ellos rechazaron al Cristo y el Salvador, mas vino a nosotros los gentiles. Qué grande es el amor de Dios. Aunque sabemos que hay un remanente y hay un tiempo que Dios va a tratar con el pueblo judío, porque ellos le están esperando a Jesús, están esperando al Mesías. Una de las cosas que al Señor lo rechazaron ellos era por la pobreza que venía en él. Dice que no había lugar en el mesón. Dice que lo mandaron a un lugar donde estaban los animales. Y el judío, óigame bien, siempre sabe que si este era el rey de los judíos, tenía que venir con poder político, con poder económico, y tenía que ser sabio. ¿Cómo podía un rey de los judíos ser pobre y no tener lugar a donde nacer? Óigame bien, y ser hijo de un carpintero. ¿Cómo no lo iban a rechazar? Pero sabe que eso estaba predestinado y profetizado que lo rechazaran. Porque si no fuese así, la salvación no hubiese llegado a nosotros, a los gentiles, a los pueblos que no somos hebreos y que no somos judíos. El apóstol Pablo decía y enseñó que Dios de los dos pueblos hizo uno, pero ellos son los originales. Ellos son la rama original del olivo. Y nosotros fuimos injertados y somos la Israel espiritual por medio de la sangre del Cordero, de Jesucristo, del Salvador del mundo. Es por eso que de los dos pueblos hizo uno. Por eso te digo que Salomón era tu hermano y era mi hermano, óigame bien, en la fe. Y fue un hombre que Dios lo levantó como quizás puede levantarte a vos. Alguno me dirá, a mí, pastor, pero usted sabe que yo me siento tan poco que no. Sabe que Dios anda buscando a esas personas, aquellos que no saben nada. Yo muchas veces digo, si Dios me eligió a mí y usted no sabe de a dónde yo salí. Mire, yo pasé de grado rompiendo las paredes, hermano. Y terminé noveno, ¿cómo le dice? Regalándole rosquita a la maestra. Hasta que me dijo, bueno, Bonina, lo voy a probar porque usted ya no va a aprender más. Y dice que de los menospreciados y de lo vil, Dios escogió para avergonzar a los sabios y entendidos de este siglo.
No con esto estoy diciendo que usted no se tiene que capacitar, ni ser profesional, ni aspirar a tener conocimiento. Lo que pasa es que Dios anda buscando esas personas que tengan falta de conocimiento de Él. Dice que en el tiempo de Jesús había un hombre, un principal de la sinagoga, que se llamaba Nicodemo. Y dice que lo fue a ver de noche al Señor, porque él tenía vergüenza de sus pares que se enteraran de que él, sabiendo tanto, fuera a ver a este tal Jesús, hijo del carpintero. Pero Nicodemo dentro de sí sabía que Dios estaba con él, porque nadie podría hacer, hermano, los milagros, los prodigios y la maravilla si Dios no hubiese estado con él. Y dice que se fue de noche. Un hombre entendido en letra, un principal, era docto, óigame bien, y entendido en lo que es la ley de los judíos. Y vino a preguntarle al hijo del carpintero. Y le dijo, ¿qué tengo que hacer para poder ser salvo y para poder entrar en el reino de Dios? Y le dijo, ¿no lo sabes tú que eres entendido en la ley de los judíos? Y le dijo, en parte sé y en otra parte estoy confundido. Pues Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. ¿Y sabe lo que le dijo el que tenía sabiduría terrenal acá, vamos a poder decirle? Y le dijo, ¿cómo tengo que hacer? ¿Entrar al vientre de mi madre y que mi madre me tenga que echar de nuevo para afuera? Y el Señor no le estaba hablando de eso. Le estaba diciendo que él tenía que nacer del agua y del espíritu. Tenía que nacer de nuevo, porque aquel que no nace de nuevo del agua y del espíritu no puede heredar el reino de los cielos. Y de esa sabiduría y de esa inteligencia y de ese poder quiero hablarte en esta noche. Porque el rey Salomón, el Dios de Salomón, es nuestro Dios. ¿Cuánto lo cree? Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y yo muchas veces, aunque no tengo mucha capacitación, óigame bien, sé decir Dios del Diego Antonio Bonilla. Y yo mismo digo, wow, Señor, creo que me estoy pasando un poco con el autoestima. Pero sí creo, hermano, en ese Dios que puede hacer de una persona insignificante un sabio y un entendido. En esta noche quiero hablarte de este hombre que tuvo todo y que a la vez no tuvo nada. 4 aspectos, óigame bien, de esta prédica del rey Salomón. Dice en el libro de Reyes, si quiere anotarlo, anótelo. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Dice que Salomón fue el sucesor del rey David. Y dice que el pueblo de Dios era un pueblo muy grande en aquel tiempo. Se calcula, óigame bien, entre hombres y niños y ancianos y mujeres, que sería un pueblo estimadamente de 3 millones a 3 millones y medio de personas. Y este muchacho, aún joven, siendo rey, dice que una noche oró a Dios, así como tú puedes orar y como yo puedo orar al Señor. Y dice que oró a Dios y le dijo, Señor, lo único que te pido que tú me des inteligencia y me des sabiduría para poder llevar adelante y gobernar a este pueblo. Y dice que Dios en un sueño se le manifestó y le dijo el Señor, pide lo que tú quieras, Salomón. ¿Qué es lo que quieres? Y le dijo, sabiduría. Y dice que le dijo, dame sabiduría, Señor, para poder gobernar este pueblo tuyo tan grande, porque yo no la tengo. Qué tremendo, hermano, cuando un hombre, siendo rey, a la vez era humilde. Yo muchas veces conozco gente que vive en techo de chapa y piso de tierra, óigame bien, que son más soberbios y más orgullosos, hermano, que alguien que tiene toda la plata. ¿Ha conocido eso usted? Amén. Yo tenía una tía, no quiero decir el nombre porque salimos por YouTube, hermano, que se le caía el rancho de chapa, pero ella, no había como ella. Y he conocido hombres, muy pocos,
que teniendo mucho dinero, mucha influencia como este Salomón, humilde, se acercaba a Dios. Y sabes, si alguna vez te preguntaste por qué muchas veces he buscado a Dios y Dios no me ha respondido, es que tiene mucho que ver como tú te acercas, como yo me acerco a Él. Dice que Dios al soberbio y al orgulloso lo mira de lejos, pero al humilde y quebrantado de espíritu, pues lo mira de cerca. Y en aquella ocasión, este hombre siendo rey, yo me imagino, vuelo en mi imaginación, se habrá sacado su corona, su túnica, y se habrá postrado ante la presencia del Señor, diciéndole: Señor, está bien, yo fui elegido por rey de Israel, porque había promesas sobre mi cabeza, sobre mi vida. Pero ahora entiendo que no tan solo con la corona, ni la túnica, ni un bastón, ni un cetro yo puedo gobernar a toda esta gente. Yo necesito sabiduría, pero no sabiduría de hombre, sino sabiduría que viene de los cielos. Y dice que conmovió el corazón de Dios, porque cuando uno se acerca de esa manera al Señor, el Señor abre sus oídos para oírte a vos, para oírme a mí o a cualquier otra persona. Y en esta ocasión para oírlo a Salomón. Y le dijo: mira, Salomón, porque no has pedido, solamente pediste, ni para él no había pedido nada, hermano. Él había pedido para poder gobernar al pueblo. Porque no me pediste ser famoso, no me pediste ser el rey más popular, no me pediste ser el rey más rico, porque no me pediste nada de eso, sino que me pediste no para vos, sino para otro. Te voy a ser el rey más sabio y más rico de toda la tierra. ¡Wow! Qué importancia es saber acercarse a Dios, hermano. Sabe que cuando uno se acerca humildemente al Señor, Dios se derrite con nuestra actitud. Pero cuando nos acercamos con altanería y pidiéndole al Señor como si Él fuera nuestro sirviente y no nuestro Señor, pues ahí muchas veces los cielos se cierran, óigame bien, y no hay respuesta para nosotros, por más que seamos pueblo de Dios. Por eso que esta noche, este primer consejo para tu vida y para mi vida, óigame bien, es poder buscar a Dios en humildad, en sencillez. Capaz que vos hace tiempo estás buscando por medio de una religión o por medio de algo, de alguien, de que Dios te pueda contestar. Y te has preguntado por qué Dios no lo ha hecho. Dios no lo hace muchas veces porque tiene mucho que ver la manera que lo acercamos. Dice que el otro punto, el otro aspecto de esta prédica, Dios lo llenó de riqueza. A tal punto, hermano, que los reyes de toda la tierra, una fue la reina de Saba, fue la primera que vino, le traían oros, le traían perfumes, todo lo que, telas de las mejores telas, óigame bien, para poder siquiera tan solo oír la sabiduría que salía de la boca de aquel hombre llamado Salomón. Dice luego que también este hombre no solamente tenía sabiduría y riqueza, sino que fue un hombre, óigame bien, gracias Mercedes, que tenía, óigame bien, la unción y el poder de Dios sobre él. Dice que cuando sacaron el arca del tabernáculo e inauguraron aquel primer templo, el cual lo inauguró Salomón, dice que la nube de Dios, la Shekinah de Dios, la gloria de Dios descendió sobre aquel templo y no había hombre, ni mujer, ni sacerdote que se podía sostener, óigame bien, en pies ante la presencia de Dios. Quiere decir que este hombre Salomón no tan solo tenía sabiduría, sino que también tenía riqueza, sino que también portaba la unción y la gloria y el poder de Dios. Ahí podemos ver y entender que Dios no esté
tema que es solamente estar con los pobres, sino que Dios también puede estar con los ricos. No, el Señor puede estar con el que es sabio, pero también puede estar aquel como nosotros que no tenemos sabiduría. El tema es cómo nos acercamos al Señor. Y dice que este hombre, aparte de tener sabiduría, de tener riqueza, de tener unción de Dios, también era una persona que tenía influencia en la política. Así que, en otras palabras, este hombre tuvo, en una parte dice, lo que él deseó, lo que sus ojos desearon y su corazón deseó, lo tuvo todo. Pero dice que este hombre desobedeció al Dios que tanto le dio. Porque llegó un momento, hermano, que tenía todo y no le encontraba sentido a ese todo. ¿Me entiende? Porque muchas veces nosotros pensamos, sí, cuando tenga plata, qué feliz que voy a ser. Cuando tenga sabiduría o tenga esto, o me gradúe, no sé, o tenga el título profesional, ahí sí yo voy a ser feliz. Cuando yo tenga esposo, por acá, o tenga novio, por allá, alguna jovencita, ¿me entiende? Qué feliz que yo voy a ser. Pero sin embargo, este hombre, y escúcheme bien, que Dios estaba con él y que tuvo todo lo que un hombre puede llegar a conquistar, y fue el hombre más exitoso de la época. Dice que su corazón los perdieron las mujeres. Amén. Era un rompecorazones, Salomón. En otras palabras, dice que no sé cuántas mujeres tenía y hacía tratado y pactaba con las diferentes reinas de diferentes naciones. Y Dios le había advertido por medio de las leyes de que un rey no tenía que tener muchas mujeres, amén, sino que tenía que tener pocas mujeres y ser del pueblo de Dios. Por eso yo sé decir, hermano, si hay alguno que tiene más de 2 o 3 mujeres, sé sabio y tené una sola y contentate con esa hasta que parta de esa tierra, amén, y a su nombre. Y si no tiene ninguna, pídele a Dios como le pidió Salomón. Amén. Él le pidió sabiduría. Vos también le puedes pedir. Amén. Acá hay unos hermanos que ya están en edad de pedir. Amén. No quiero decir quién es, pero que ya sabe. Amén. Ya su nombre. También se gastó un poquito de... Gloria a Dios. Pero dice que aquel hombre desobedeció y empezó a corrompirse con aquellas mujeres y levantó altares a los dioses de esas mujeres, a tal punto que él ya no tenía sentido todo lo que tenía, porque se había apartado de la fuente, se había apartado de Dios. Es más, yo sé decir que en el punto más alto de estar bien espiritualmente con Dios de Salomón no fue cuando reinó, no fue cuando tuvo riqueza ni sabiduría, ni fue popular y todas esas cosas, sino que fue en Primera de Reyes, si no me equivoco, Primera de Reyes 3:5, a donde dice que tuvo el sueño, porque fue a donde él tenía más humildad, a donde él se rindió ante la presencia de Dios. Y ¿sabe una cosa? Después de cuando vino la bendición y todas esas cosas, parece que como Salomón, hay muchas personas también, muchas veces los olvidamos. Nos quedamos con el Dios que lo bendice, con la bendición, pero lo olvidamos del Señor. Amén. Es por eso, hermano, que es necesario que cuando más seamos bendecidos, más humildes tenemos que hacer. Dice que cuando el árbol está más cargado de fruto, es cuando las ramas de aquel árbol toca el piso. ¿Qué quiere decir? Está en una actitud de agradecimiento, una actitud de humildad. Óigame bien, no se la cree,
ni se olvida de aquel que lo bendijo. Y este hombre se olvidó. Así como muchas veces hay gente que se olvida, y se olvida aún de las promesas que le hace al Señor. Yo quiero decirte una cosa. Tú te podrás olvidar de lo que le has prometido al Señor. Yo me podré olvidar. Pero te puedo garantizar, hermano, que Dios no se olvida. Dice que Dios tiene a los ángeles escribiendo en los libros de las memorias cada palabra que tú le has dicho, cada oración, cada promesa. Y dice que es mejor prometer y cumplir que haber prometido y luego no cumplir ante el Señor. Porque esas son cosas que al Señor le desagrada y le pone el mal. Por eso si en algún momento tú le prometiste algo, más vale que lo cumpla. Amén. Y sabe que me llama poderosamente la atención de que este hombre se olvidó. Y uno puede decir, ¿cómo se va a olvidar? Se olvidó, hermano. Se olvidó de lo esencial, de lo primero. Usted fíjese bien que ahí en el libro, en el capítulo 12, versículo 13 y 14 habíamos leído al principio. Habla en Eclesiastés que dice que, vuelvo a él, que el hombre lo que tiene que tener es temer a Dios y guardar su mandamiento, porque eso es todo lo que un hombre y una mujer necesita: temer a Dios y guardar su mandamiento para que nos vaya bien en la tierra. Yo me preguntaba, ¿cómo puede ser, teniendo todo lo que él tenía, no le encontraba sentido a su vida? Porque perdió lo principal. Dice que la bendición de Dios, escúcheme bien lo que le voy a decir, es la que no añade tristeza. ¿Cómo es eso, pastor? Es la bendición de Dios, es la que no añade tristeza. En el libro de los Proverbios que lo escribió dice que hay hombres que comen grandes banquetes, pero en casas llenas de contienda. Pero hay gente que tiene la bendición de Dios y puede comer un pedazo de pan duro en la casa, pero lo come con gozo, con regocijo y con bendición. ¿Cómo puede ser esto? ¿Usted no ha conocido personas que tienen todo y no tienen nada? Yo he conocido gente, hermano, que tienen tan bien económicamente, tienen una hermosa familia, óigame bien, tienen dinero, tienen una buena profesión, pero adentro de ellos se sienten vacíos y tienen que ir a los psicólogos. Algunos hacen viajes lejanos, otros hacen yoga, otros qué es lo que no hacen, óigame bien, y no pueden tener esa paz interior. Y no la pueden tener, óigame bien, porque solamente Dios la puede dar. No la puede dar el dinero, no la puede dar los estudios, no la puede dar nada ni nadie, porque Jesucristo mismo lo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, pues yo la doy. Por eso que hay gente que tiene todo y no tiene nada. Este hombre Salomón tenía todo. Y al final, ya siendo viejo, no tenía nada, porque perdió lo elemental, lo principal, que es la bendición de Dios. Es estar conectado con el Señor. ¿Se acuerda la parábola del joven rico? Dice que un joven rico se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: bueno, ¿cumple los mandamientos? Sí, cumplo los mandamientos. Cumple las cosas de Dios, los decretos, ha guardado todo, sí lo cumplo. Entonces Jesús, óigame bien, sabiendo lo que había en el corazón del muchacho, le dijo: vende todos los bienes que tiene, dáselo a los pobres y sígueme. Y usted dice, ¿por qué el Señor le pidió eso? Porque este hombre se jactaba de cumplir los mandamientos, las leyes de Dios, pero le erraba en el primer mandamiento.
Y el primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Y luego dice: no te hará otro Dios, porque Dios es Dios celoso. ¿Sabe cuál era el Dios del muchacho? Su economía. Se jactaba de ser un buen religioso, pero no lo tenía al Señor en primer lugar en su corazón. En primer lugar tenía su dinero, su posición económica. Es por eso, hermano, que Dios sabe cuando nos pide las cosas. Quizás usted está diciendo: pastor, yo me siento un poco identificado. Tengo una buena familia. Quizás no tengo la plata de Salomón, pero tengo una buena familia. Yo creo que la mayoría de acá tenemos que darle más gracia al Señor que reproche. ¿Por qué, pastor? Porque yo lo veo bien gordito a usted y me veo bien gordito. Bien vestidito. Creo que todos tienen casa. Y si no tiene, alquila. ¿Me entienden? Pero hay gente, óigame bien, que la está pasando feo. Aún los niños del África, óigame bien, tendrían que quejarse. Otra vez escuchaba a un pastor que decía que, ¿sabe lo que comen ellos? Barro con aceite. Para saciar el hambre, no tienen ninguna vitamina, nada, y sus pancitas están así para afuera. Pero en medio de su pobreza, hermano, y de su escasez y de su ignorancia, aún se abren a Dios. Porque va el misionero a predicarle las palabras y ellos lo reciben con gozo y con alegría. Por eso nosotros tenemos que volver a la fuente. Tenemos que ser agradecidos. ¿Sabe que el apóstol Pablo decía esto? Yo he tenido todo por basura para poder alcanzar el conocimiento de Cristo. Yo no sé si usted alguna vez se puso a pensar por qué hoy hay muchos predicadores que predican que ser exitoso es tener el mejor auto, que ser exitoso es tener la iglesia con más gente, que ser exitoso es portar todos los dones y toda la unción. Y sin embargo, Pablo, que era principal de las sinagogas, óigame bien, que tenía dinero, que tenía una buena posición económica y todo, decía: yo he tenido todo esto por basura. Y prefirió ir a la cárcel, ser golpeado, ser aborrecido, para alcanzar el conocimiento del Hijo de Dios. Qué tremendo, hermano. Oh, cuando me pongo a pensar, qué diferente el evangelio que predicaban hace años que el evangelio que predicamos ahora. Yo sé decir que esos hombres eran exitosos porque había que poner el lomo por su Dios y su Señor y poner su cabeza. Yo no sé si nosotros estamos dispuestos, hermanos, si acá en Argentina se levantara una persecución y no nos dejaran congregar y no nos dejaran orar y nos prohibieran de leer la Biblia. Yo no sé si muchos de nosotros, inclusive el quien le habla también, porque muchas veces podemos decir: no, yo jamás te voy a negar. Pero igual que Pedro lo podemos negar varias veces, amén. Es por eso que la mayor riqueza que un cristiano tiene que tener y un siervo de Dios no son las terrenales solamente, hermano. Dios quiere que usted sea prosperado. Amado, yo deseo que tú seas prosperado como prospera tu alma, pero que no te olvides de hacer tesoro en los cielos, a donde no entran ladrones, no minan ladrones, dice. Y el Oshín, no, el Orín, ¿cómo es? ¿Cómo? Corrompe. Hay gente que son muy ricas acá, pero es muy pobre en el cielo. Y dice que Jesús le dijo a aquel muchacho: vende todo y sigue. Y se entristeció aquel muchacho. No vendió nada y no lo siguió al Señor. Porque él solamente, su corazón sabe a dónde estaba, en las riquezas y en las posiciones de este mundo. Mas Jesús quiere de que usted tenga su corazón en Él y en las cosas del cielo. Está llegando un tiempo, hermano, y en estos últimos tiempos, que Jesús viene. ¿Cuántos sabe que Jesús viene? Algunos no saben, y si no sabe se lo voy a decir. Dice que cuando Jesús, después de que resucitó,
Dice que caminó 40 días en esta tierra y se le apareció a muchos, ya resucitado con un cuerpo glorificado. Pero dice que un día ascendió a los cielos y lo hizo a la vista de sus discípulos. Y dice que cuando él fue subiendo, los discípulos quedaban mirando al cielo y había unos ángeles que le decían: varones Galileos, que están mirando al cielo, este mismo Jesús que se ha ido, pues este mismo Jesús volverá. Iglesia, este mismo Jesús que se fue, volverá. Y volverá a buscar gente rica en el espíritu, en el alma. Porque todo lo que tú posees, tú y yo, óigame bien, quedará aquí en la tierra. Lo que es de la tierra quedará. Pero lo que es del cielo, al cielo irá. La idea es esta. Tenemos que ser bendecidos en la tierra, sí. Dios quiere que seas bendecido en la tierra. Pero Dios también quiere que seas bendecido en los cielos. ¿Cómo anda tu riqueza espiritual allá arriba? ¿Cómo andas tu tesoro allá arriba? Pregúntate en esta noche. Termino con esto. Dice que hace mucho calor acá arriba. ¿Cuánto conocen a Alejandro Magno, el conquistador? Dice que ese hombre conquistó naciones, reinos. Pero dice que cuando fue a morir, le pidió a uno de sus criados, le dijo: tengo una petición, o mejor dicho, 3 o 4 peticiones, a ver si me puedo recordar ahora. Que el día de que yo me muera, todo el oro que conquisté en mis grandes batallas, lo vayan tirando así en el piso, y que los mejores médicos del tiempo ese que llevaban el cajón, o no sé, en la camilla donde lo usaban antes, o el FEC, ¿cómo? Eso, que no me sale. 4 médicos que lo llevaran, los mejores médicos, y que todo el oro que él había conquistado lo tirasen al compás del camino cuando iban llevando al muerto, y que fuera del cajón o del feltro o lo que sea, sus manos la dejen hacia afuera. Dice que el criado le preguntó: ¿por qué pides esto? Y le dijo esto: porque todo el oro que he conquistado en las grandes batallas, pues no me lo llevaré arriba, quedará aquí. Y los mejores médicos, para darle a entender a todo que no hay médico que pueda curar la muerte, que todo un día vamos a morir. Y las manos afuera es porque con nada venimos y nada los vamos. Por eso esta noche Dios te dice esto, la enseñanza sería esto: yo quiero que tú seas bendecido emocionalmente, materialmente, físicamente, pero que tu alma y tu espíritu esté bendecido, porque no se sabe cuándo el Señor vaya a regresar. Cabe la posibilidad que regrese y arrebate a la iglesia y nos vamos todos aquellos que estamos escritos en el libro de la vida. Pero cabe la posibilidad, hermano, escúcheme bien lo que le voy a decir, de que Dios pueda venir esta noche por vos o por mí. No, pastor, ni lo digas. Yo soy muy joven, dice. ¿Y quién te dijo que la muerte tiene edad o tiene fecha? Sabemos cuándo nacemos, pero no sabemos cuándo vamos a morir. Somos como los envases de yogur o de leche, vio que tiene, se sabe cuándo fue envasado, óigame bien, y se sabe cuándo vence. Uno sabe cuándo nació en Dios, pero no sabe cuándo vamos a morir. Por eso que en esta noche el consejo sería ser rico y bendecido aquí en la tierra, pero también allá en los cielos. ¿Y cómo se puede ser bendecido en los cielos y ser rico para con Dios? Teniendo a Jesús adentro de su corazón, adentro de su alma y de su espíritu. No una religión, sino a Jesús. Porque solamente Jesús es el que te puede llevar al reino de los cielos. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y yo soy la vida.
Nadie va al Padre si no es por mí. Yo le invito en esta noche que usted se pueda poner de pies, hermano, amigo, que está escuchando. Y vamos a orar por esta palabra. Si hay alguien acá que no ha aceptado a Jesús en su corazón, yo le invito que esta noche usted pueda aceptar al Señor. No una religión, sino a Jesús. Amén. Porque las religiones la inventaron y la hicieron los hombres. Pero el único camino que lleva a Dios tiene nombre y apellido. Se llama Jesucristo de Nazaret.